Ya esta es la ayudantía 7. Los otros dos ejercicios los hice y se me olvidó grabar, así que después grabo el del límite, pues, que ese puede ser más útil. Entonces estamos en el ejercicio número 3, donde nos piden calcular las asíntotas de esa función. Y yo les estaba por explicar, ¿cierto? ¿Qué significan? Ay, por cierto, gracias Samuel por recordarme. ¿Qué son las asíntotas? Bueno, las asíntotas son líneas, ¿cierto? Son rectas imaginarias que la función no puede tocar por ningún motivo. Entonces, si se fijan, es como que yo invento una recta aquí, ya yo digo, aquí viene mi función, la roja, por ejemplo, o ya la negra, y cuando está a punto de tocar esa recta, no puede, entonces la evita a toda costa. Eso es como una manera intuitiva de pensar en las asíntotas. ¿Ok? Bueno, las funciones que son del tipo racional, es decir, que están divididas por polinomio, en general tienen asíntotas. ¿Y por qué? Porque si se fijan, el denominador tiene una restricción. ¿Y cuál sería esa restricción? Ahí por el chat, por el audio, como quieran. Está fácil la pregunta. X tiene que ser distinto de menos 2. Claro, exactamente. Esa es la restricción que tiene esta función en el denominador. Es decir, que x no puede ser igual a menos 2. Y eso es justamente lo que significa una asíntota. Si se fijan, cuando tengamos la función a medida que aquí está el menos 2, por ejemplo. La función no puede tomar el valor de x igual a menos 2. Por lo tanto, a medida que se vaya acercando, la va a tratar de evitar. La puede tratar de evitar para arriba o la puede intentar evitar para abajo. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo sabemos hacia dónde la va a evitar? Porque la idea de todo esto es que nosotros después podamos graficar funciones, podamos entender las funciones. Entonces, ¿cuál es nuestra misión de hoy? Con respecto a las asíntotas verticales, perdón, porque si se fijan, x igual a menos 2 es una asíntota vertical, ¿cierto? La x igual a menos 2. Esa es una asíntota vertical. ¿Cuál es nuestra misión de hoy? Es poder saber qué pasa con la función cuando se acerca a esa asíntota. ¿Se va al infinito hacia arriba o se va al infinito hacia abajo? ¿O qué hace? Ya, entonces, para poder hacer eso, ¿qué decimos? Le decimos a la función, ya, el límite cuando x tiende a menos 2. Entonces, ¿qué le estoy diciendo aquí a la función que haga? Quiero que averigüe qué pasa cuando los valores de x, ¿cierto? Como que yo vengo por aquí, se acercan al menos 2. Entonces, ahora otra pregunta sería, ¿me acerco por la derecha o por la izquierda? Bueno, la respuesta a eso es que tengo que saber qué pasa cuando voy por la derecha y por la izquierda. Por lo tanto, hay que hacer dos límites. El primer límite sería el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha. ¿Qué estaría pasando ahí? Esto. Es decir, que yo me voy a acercar, o la función se va a ir acercando a la asíntota por la derecha. ¿Y cuál es la función? Esta. Entonces, la anoto. 2x cuadrado más x menos 1 dividido en x más 2. ¿Ya? Entonces, esa es la idea del álgebra. Siempre tienen que tratar de encontrarle la lógica. ¿Y cuál es la lógica? La que les acabo de explicar. Pues el límite es qué pasa cuando yo me acerco mucho a ese valor. Y en este caso, ¿quién tiene alguna idea de qué pasaría? ¿Ese límite se puede resolver o no? A ver, les voy a dar una pista. Si ustedes se acuerdan, nosotros cuando hacíamos límites siempre que se podían resolver tenían esta forma. 0 sobre 0. Infinito sobre infinito. Infinito por 0. ¿Y esto qué son? Estas son como indeterminaciones, se llaman, creo. Tienen un nombre específico. Pero son tipos de indeterminaciones
que sí se podrían resolver. Y bla, bla, bla. ¿Ok? Entonces yo les pregunto de nuevo, ¿este límite se puede resolver o no? ¿Lo podemos trabajar de alguna manera? Ya, por ahí me dicen que sí. ¿Y por qué? O sea, miren, de que se puede resolver, pero la pregunta está en que si voy a tener un número como resultado o no, un número real. Esa es realmente la pregunta. Por ejemplo, en el límite anterior que obtuvimos, un número real, era pi, un resultado. Ya, miren, creo que esto no sé si no lo tienen tan claro o están tímidos hoy día, pero este límite tiene una particularidad. ¿Qué pasa si yo reemplazo el x igual a menos 2 en la función? Me va a quedar arriba, esto se va a transformar en un, a ver, 4, 8, menos 6, menos 1. O sea, me va a quedar un 1. Un número no creo. Claro, ahí el Blas efectivamente tiene la razón. Pero ¿cómo yo sé que no tengo que trabajarlo? Por ejemplo, yo me hacía esta pregunta cuando estaba dando este ramo. ¿Cómo yo sé que no tengo que buscar alguna alternativa, empezar a inventarme números, cosas así que es lo típico que hacemos? Bueno, es por esto, porque me dio este resultado, 1/0. Si se fijan, no me dio 0/0, que es lo que es más común. Entonces, ¿qué me dice esto? Inmediatamente que este límite va a tender al infinito. Ahora la pregunta es si tiende al infinito positivo o negativo. Ahora, ¿cómo yo sé que va a tender al infinito? Porque si yo divido 1 sobre algo infinitamente pequeño, me va a dar algo infinitamente grande, po. Por eso sé que va al infinito. Ahora yo les pregunto, ¿esto va a ser infinito positivo o negativo? ¿Alguna idea, alguna Positivo. ¿Y por qué? No sé si tenga algo que ver, pero el hecho de que nos estemos acercando por derecha no tiene nada que ver. Sí, tiene todo que ver. Perfecto. Gracias por tu aporte. Justamente lo que dice compañero, eh, nosotros, si se fijan, aquí tengo un cero, pues entonces ustedes se preguntarán, oye, ¿y cómo sabes tú si es positivo o negativo? Si es un cero, no tiene signo. Ah, ya, pues. Eso es por la definición del límite, porque si ustedes recuerdan, el límite, imagínense, tengo aquí un número, cualquiera, pongámosle, vamos, ahí la recta, x/0. Cuando yo digo el límite, cuando x tiende a x/0, yo no estoy, a ver, yo no estoy en x/0 porque yo no sé si ese punto existe, pero yo me estoy acercando mucho. Estoy haciendo esto. Me estoy acercando, me estoy acercando, me estoy acercando y cada vez me acerco más, me acerco más, me acerco más. Pero nunca llego al punto, po. Es decir, que yo nunca voy a llegar a cero. Y yo les pregunto, ¿qué pasa cuando yo vengo, si estoy en la recta numérica, ¿cierto? Tengo el menos 2 aquí. ¿Qué pasa si yo vengo por la derecha? Voy a tener puros números que sean menores a 2. ¿Por qué? Miren, aquí, por aquí voy a tener el menos 1. Después, no sé, 1,5. Menos 1,5, perdón. Y así me voy acercando infinitamente al menos 2, pero nunca va a ser 2. Por lo tanto, este resultado de aquí, si yo me acerco por la derecha, siempre, siempre, siempre va a ser positivo. Y si lo que yo tengo arriba es positivo y lo de abajo, como ya les expliqué, va a ser positivo, el resultado va a ser que el límite va a ser positivo. O sea, el infinito va a ser positivo. ¿Dudas con eso? ¿Quién está echando humo? ¿O quién entendió? Ahí sí, no, más o menos, por el chat. Todo claro. Ya, como el agua. Ya, pues bacán. Entonces, si entendieron eso, yo les pregunto cuánto vale este límite, pues. El límite cuando x tiende a menos 2, pero por la izquierda de la función. Voy a anotarle la función para que lo puedan ver.
2x cuadrado más 3x menos 1 dividido en x más 2. ¿Cuánto vale este límite? Ahí cuaderno y lápiz, pónganle, bueno, miren, como recomendación, primero evalúen. S menos 2, evalúenlo en la función y vean qué les da. Nadie está tan motivado. A ver, ¿alguna respuesta? Con una me conformo. 1/0. Ya, sí, está bien, 1/0. Ya, pero ¿cuánto me da esto? El límite. Ya sabemos que es Eh, infinito, pero más o menos. Menos infinito. Ya, menos infinito. Y bueno, y seguramente como el compañero se dio cuenta, ¿por qué da menos infinito? Porque cuando nos acercamos a menos 2 por la izquierda, venimos en esta otra dirección, ¿cierto? Aquí en la recta, aquí, ¿cierto? Entonces vamos a venir, no sé, pasando por el menos 4, menos 3, por aquí el menos 2,5, ¿cierto? Y nunca vamos a llegar al menos 2, pero siempre vamos a tener un valor mayor al 2. ¿Se fijan? No sé, pues vamos a llegar a menos 2,00000001 más 2. Aquí el X lo reemplacé por el menos 2,00001 y más ese 2. ¿Y qué me da como resultado esto? Menos 0,0000 bla, bla, bla. Por lo tanto, un número muy pequeño negativo dividido en un número positivo me va a dar negativo. Por eso me da menos infinito. Ahora quiero ver si... A ver, les grafico esto, ¿no? Ya miren, ¿están viendo la pantalla o no? Sí se ve. A ver, lo que yo espero que hayan hecho como buenos estudiantes es graficar, porque esta GeoGebra es muy útil para eso. Yo lo ocupé harto porque así me acordaba de cómo eran las funciones. Entonces vamos a graficar, pues, para ver qué realmente significa eso que obtuvimos. Más 2. Ya miren, aquí está la función graficada. Ya miren, ¿qué nos dio como resultado? Nos dio que cuando el límite, cuando menos 2 tiende por la izquierda, ¿cuánto nos dio? ¿Menos infinito o infinito? A ver. Por la derecha nos dio infinito. Ya, pues entonces, miren, si se fijan, cuando, a ver, aquí está el menos 2, ¿cierto? Y entonces aquí viene la función por la izquierda, y mientras más me acerco, se fijan que la función se va al infinito positivo, y fue justamente lo que nos dio, po, que el límite, cuando, estaría grabando, ¿no? Ya, sí, cuando x tiende a menos 2 por la derecha, da infinito, po. Por lo tanto, la función se va hacia el infinito positivo. Y en el caso contrario, ¿qué nos dio? Que el límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda nos dio menos infinito. Y es justamente lo que pasa aquí, po. Si se fijan, la función, cuando se intenta acercar a menos 2 por la izquierda, se va al menos infinito, po. Se va hacia el fondo. Esa es la interpretación geométrica del resultado que obtuvimos. ¿Alguna duda? ¿Qué hora es? Media hora, estamos bien. Ya, espero que les haya quedado claro. Entonces seguimos. Como les comentaba,
la primera misión era averiguar qué pasaba con las asíntotas verticales. Ahora tenemos que averiguar qué pasa con las asíntotas horizontales. Las asíntotas horizontales son lo mismo. Asíntotas horizontales son lo mismo que las asíntotas verticales, solo que horizontales, pu. Es decir, que la función cuando se quiere acercar a ese punto se desvía y nunca la va a tocar. Entonces, ¿cómo se calculan las asíntotas horizontales? Perdón. Aquí lo que tenemos que hacer es calcular el límite cuando x tiende a infinito de la función, más menos infinito. Y la función es 2x cuadrado más 3x menos 1 dividido en x más 2. Ahora, ¿por qué este límite tiene sentido? Bueno, porque si se fijan, ¿qué le estamos preguntando a la función? Oye, ¿qué te está pasando cuando el x es infinitamente grande? Si se fijan, cuando el x es infinitamente grande, si tuviera una asíntota, se va a acercar a un valor que sería el de la asíntota, po. Esto va a seguir hacia allá al infinito, y nunca va a tocar. Entonces el límite va a ser justamente el valor de la asíntota. ¿Y por qué más o menos infinito? Porque le vamos a preguntar qué pasa a la función cuando se va hacia la izquierda y cuando se va hacia la derecha, po. Ahora, ¿qué no sería un resultado? Que nos diera infinito, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si el límite cuando x tiende a infinito nos da infinito? Bueno, significa que la función se va hacia arriba o se puede ir hacia abajo. Da lo mismo. Es decir, que no va a tener asíntota. Bueno, este límite se resuelve re fácil. Vamos a dividir arriba y abajo por 1 partido en x. ¿Qué nos va a dar esto como resultado? Abajo nos va a quedar 1 partido en 2 dividido en x, o sea, más 2 dividido en x, y arriba nos va a quedar 2x más 3 más 1 partido en x. Y ahora van a ver por qué hice esto. Ya, entonces, ¿qué pasa cuando x va a infinito? Esto se hace 0, esto se hace 0, ¿y qué nos va a quedar? Nos va a quedar 2x más 3. Bueno, el 1 no lo cuento. Y si el x está tendiendo a infinito, ¿qué resultado nos va a dar esto? Ya les ahorro el trabajo, nos va a dar infinito. ¿Se fijan? Si x se hace infinito, si yo le sumo 3 o lo multiplico por 2, da lo mismo, igual va a ser infinito. ¿Ok? Entonces ahora la pregunta es, ¿nos va a dar más o menos infinito? Bueno, si reemplazo el x por un infinito positivo, nos va a dar infinito positivo. Y si reemplazo el x por un infinito negativo, nos va a dar infinito negativo. ¿Dudas con eso? Estas son asíntotas horizontales. La fórmula para calcular asíntotas horizontales sería el límite cuando x tiende a más menos infinito de la función. Les voy a dar unos segundos para que lo analicen. Disculpa. Dime. ¿Podrías explicar de nuevo lo que hiciste al final, cuando simplificaste el 1 sobre x y el 2 sobre x? 1 sobre x. Ah, ya, mira. Pero ¿entendiste qué hice acá o no? Cuando multipliqué por estos factores. Sí, eso sí lo entendí, pero después me perdí. Ya, mira, cuando multipliqué por estos factores, me quedó esto, po, ¿no? Eso que está ahí. ¿Sí? Sí, Ya, pues entonces yo luego me hice la pregunta, ¿qué pasa si es que yo evalúo? Si es que yo digo, ya, voy a evaluar el límite x cuando tiende a infinito. ¿Ya? ¿Qué me pasaría? Pasaría que esta expresión, como el x se va a hacer infinitamente grande, si yo divido algo muy pequeñito en algo muy grande, me va a dar un valor que sea tendiente a cero, po. ¿Cachai? O es como dividir un cuadradito chiquitito en millones de partes, ¿cachai? Cada parte va a valer casi cero. ¿Me explico? sí. Ya, pues entonces al evaluar me dio que esto, si yo lo evaluara, me daría cero.
y si yo evaluara esto me daría 0. Entonces, sin considerar este factor, solamente con fines explicativos me va a dar este resultado, po. Pero en estricto rigor, si yo evalúo, debería evaluar todas las X, po, ¿o no? Pero aquí evalué solo 2 primero y luego la que me faltó más que nada para que vean lo que estaba pasando. Ya. ¿Alguna otra duda? Ya. Desconfío. Entonces, ahora yo les pregunto, si no tenemos asíntotas horizontales, ¿podríamos tener asíntotas oblicuas? Asíntotas oblicuas son rectas, pero que no son ni horizontales ni verticales. ¿Sí o no? Ya a los chiques les falta estudio, parece. Ya, pero miren. Les estaba preguntando, si yo no tengo, porque aquí me dio, ¿qué me dio? Resultado, me dio que cuando el límite, cuando x tiende a infinito, vale infinito. Y el límite, cuando x tiende a menos infinito, vale menos infinito. Esto como conclusión tiene que no hay asíntotas verticales. Te lo chanto. ¿Ok? Ya, entonces no hay asíntotas verticales. O sea, perdón, horizontales. Horizontales. Para que hubieran habido asíntotas horizontales, aquí me tuvo que haber aparecido un número. Pero no fue el caso, po. Si me hubiera aparecido 0, tampoco funciona. Si es que me da 0, tampoco hay asíntotas horizontales. Entonces la pregunta es, si no hay asíntotas horizontales, ¿podrían haber asíntotas oblicuas? Estaban viendo el link. Ya. Ya, chiques. No hay asíntotas horizontales. ¿Podrían haber asíntotas oblicuas? Ya, miren, anoten en una esquinita, porque esto es importante. Si no hay asíntotas horizontales, existe la posibilidad de que existan asíntotas oblicuas. No es, no es, no es 100% como, a ver, no está asegurado, pero podría existir la posibilidad. Ahora, ¿qué pasaría si sí hubiéramos tenido asíntotas horizontales? Es decir, que este límite, en lugar de haberme dado infinito o 0 en su defecto, me hubiera dado un número. ¿Ok? ¿Qué pasaría en ese caso? Si existen asíntotas horizontales, eso implica que no existen asíntotas oblicuas. Oblicuas. Lo repito, si existen asíntotas horizontales, no van a existir asíntotas oblicuas. Pero como es una implicancia, si no existen asíntotas horizontales, no me asegura nada, po. Por lo tanto, vamos a tener que hacer el cálculo. ¿Cómo calculamos las asíntotas horizontales? Asíntotas horizontales. Ah, perdón. Asíntotas oblicuas. Ya. ¿Qué son las asíntotas? ¿Quién ahí se pega el truco por el chat o algo así? ¿Qué son las asíntotas? ¿O que yo les dije al comienzo que eran? ¿Son cuadráticas? ¿Son logaritmos naturales? ¿Qué son? Una línea imaginaria. Ya, una línea imaginaria, es decir, una recta imaginaria, ¿o no? Sí, pues, una línea imaginaria y una recta imaginaria es lo mismo. Entonces todos saben, ¿cierto? Que la fórmula o como la forma de una recta es esta, pues, ¿no? Igual a mx más n. Esta sería una recta
que si m, por ejemplo, vale 1 y n vale 0, sería una recta así, po. Si es que fuera una recta vertical, esto sería x igual a algo, es decir, 0, esto valdría 0 y n valdría 0. Me quedaría x igual a... Oh, perdón. A ver. No, ahí sí. Me daría la fórmula x igual a cierto número. Y si es que tengo asíntotas horizontales, me va a dar la fórmula y igual a algo, po. No sé, a d. ¿Se fijan? Pero ahora que estamos buscando, ni verticales ni horizontales, estamos buscando asíntotas oblicuas. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que encontrar, si es que llegasen a existir, el valor de m y el valor de n, para ver si existe o no la asíntota, po. Para hacer esto, tenemos que hacer, esto se hace por parte. Lo primero que se calcula es el valor de la m, es decir, de la pendiente. ¿Y cómo se hace esto? Se hace el límite cuando x tiende a más menos infinito de la función dividido en x. Eso lo pueden anotar ahí como fórmula. Para calcular el valor de la pendiente de la posible recta oblicua, se calcula el límite cuando x tiende a más menos infinito de f de x dividido en x. ¿Ya? Entonces voy a reemplazar aquí la función. Me va a dar 2x cuadrado más 3x menos 1 dividido en x más 2. Y esto dividido en x, ¿cierto? Esto es lo mismo que eso. Ya, ese x lo distribuyo, ¿cierto? Para ahorrarme trabajo lo voy a borrar nomás. Y me da x cuadrado más 2x. ¿Quién sabe cuál es el valor de este límite? El que estudió sabe. En un segundo. O ya 3 segundos. Ya miren, para sacar estos límites al infinito hay una técnica súper fácil que es dividir por el grado mayor. ¿Cuál es el grado mayor en este caso? No, Blas, pero gracias por participar. ¿Cuál es el grado mayor en este caso? El x cuadrado, ¿cierto? Este. Por lo tanto, yo digo, ya, si es el grado mayor, divido por el grado mayor. Y veo que me queda. Entonces divido arriba y abajo por el grado mayor. ¿Qué me va a dar esto como resultado? El 2x cuadrado. A ver, lo voy a hacer más lento porque quizás no lo han visto aún. 2x cuadrado lo dividí por el x cuadrado, me da esto, ¿cierto? El 3x también. Y el menos 1 también. Y abajo lo mismo, x cuadrado dividido en x cuadrado más 2x partido en x cuadrado. Entonces repito, cuando tengo este tipo de límites al infinito, para resolverlos, una de las técnicas, y que funciona muy bien, es dividir arriba y abajo por el mayor grado. En este caso sería grado 2, por lo tanto divido 1 dividido en x cuadrado. ¿Eso qué me dio como resultado? Esta expresión que tengo aquí. Y aquí, bueno, despejamos un poco, po. Ese x se despeja con s con s con s y s con s. O sea, nos va quedando 2 más 3 partido en x menos 1 partido en x cuadrado dividido en 1 más 2 dividido en x. Y esto era el límite, ¿cierto? El límite cuando x tiende a más menos infinito. Ya aquí estamos. Y ahora yo les pregunto, ¿qué pasa si evalúo? ¿Me da un número? ¿Me da infinito? ¿Me da 0? Si la Ale tiene razón, esto me da 2, exactamente.
Ahora, ¿cómo la compañera supo que daba 2? ¿Y cómo yo sé que da 2? Por lo que les explicaba antes, po. ¿Qué pasa si yo evalúo? Aquí me va a quedar 3 dividido en infinito. Y como ya les comentaba, un número dividido en algo infinito se va a hacer prácticamente 0. Aquí lo mismo. Y aquí lo mismo. Por lo tanto, ¿qué me va a quedar? 2 dividido en 1, que también es conocido como 2 en algunos lugares. ¿Alguna duda? Voy a dejarlo ahí en Zoom. Límite al infinito, mi favorito. Los más fáciles. Ya, creo que o no están entendiendo nada o lo entienden todo. Entonces, como yo les estaba comentando, calculamos la m. ¿Qué nos faltaría calcular para ver si hay asíntota oblicua? En realidad, miren, una vez que obtuvimos la pendiente, nosotros al tiro sabemos que sí existe asíntota oblicua. Ahora tenemos que saber si la recta sube o baja, po. Entonces, ¿qué nos faltaría calcular? Ya, bueno, Blas. Ahí se motivó. Claro, pues sí, nosotros estábamos donde corta el eje Y, exactamente. Nosotros habíamos obtenido la m de la recta. Esta sería la recta oblicua. Nosotros calculamos el valor de m y ahora vamos a calcular el valor de la n de la recta. Para hacer eso, n, lo que tenemos que hacer es el límite cuando x tiende a más menos infinito de la función menos mx, donde m es la pendiente que recién calculamos y el x es el x. Entonces, reemplazando, me va a quedar 2x cuadrado más 3x menos 1 dividido en x más 2, y esto multiplicado por, o sea, perdón, a esto le resto la pendiente, que sería 2 por x. Y esto es cierto el límite cuando x tiende a más menos infinito. Ahora, miren, aquí hay que hacer un trabajo algebraico súper simple, ¿cierto? El denominador, no sé cómo lo hagan ustedes. ¿Y esto qué me va a dar como resultado? Menos x menos 1 dividido en x más 2. ¿Ok? Y aquí, una vez que ya tengo esta expresión, hago el mismo truco de arriba. Divido arriba y abajo por el factor de mayor grado, que sería en este caso grado 1. Por lo tanto, aquí divido por el grado 1. Y esto me va a quedar menos x partido en x dividido en 1, así, x dividido en x más 2 dividido en x. ¿Ok? Aquí simplificamos, ¿cierto? Eso es con eso y me está quedando menos 1 dividido en x dividido en 1 más 2 dividido en x, ¿cierto? Ahora, una vez que ya tengo esta expresión, ¿cierto? Y nunca olvidar que estamos haciendo el límite, aquí me doy cuenta que yo puedo evaluar, porque si evalúo no voy a tener ninguna indeterminación ni nada extraño. Entonces evalúo. ¿Qué va a pasar? Que eso se me va a ir a 0, eso se me va a ir a 0, ¿y qué me va a dar esto como resultado? Que el n, me quedó como una m esa cuestión, el n vale menos 1. ¿Por qué? Porque menos 1 dividido en 1, menos 1. Y ahí estamos. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Es que sí existe asíntota oblicua. ¿Y cuál es la fórmula de la asíntota oblicua? Y igual a 2x menos 1. Es decir, que esto va a ser una recta, ¿cierto? Que va a cortar aquí al eje en menos 1. Y que tiene una pendiente de 2, por lo tanto es como así como inclinada. Esa sería esa. Y la función no va a tocar nunca
a esa asíntota. ¿Dudas? Se perdió. ¿Dónde se perdió? ¿Dónde perdiste el camino del Jedi? No sé de dónde sacó el menos x menos 1. Ah, ya. Ese menos x menos 1 salió de hacer el resultado de esta expresión, po. Es decir, que mantuve el denominador igual, ¿cierto? Y la resté, pues 2x cuadrado más 3x menos 1, eso queda igual, menos el 2x multiplicado por el mismo denominador. Si uno hace esa operación, simplifica los factores que sean iguales, te va a dar el menos x menos 1. O sea, el paso sería de ahí a ahí y de ahí a ahí. Ya, bacán. ¿Alguien más se perdió en algún punto de su vida? Ya, bacán. Entonces vamos a pasar al último ejercicio, que es el de sinusoide. ¿Alguno, mira, tengo hasta miedo de preguntar, ¿alguno vio el video de la semana pasada? Ya, supongo que ese silencio sepulcral, diría una profe. ¿Qué video? Uno que subí o que envié por correo, que era de la sinusoide de la semana pasada, que al final no la pudimos hacer, pues. No alcanzamos, parece. Ya, pero no importa, si era de curioso nomás. Vamos a resolver esta pregunta, miren. Se las voy a plantear aquí para que vean lo que hay que hacer. ¿Dónde estamos? Aquí. Ya, miren. El 1 lo tenemos listo, el 2 también, el 3 también. Nos falta el último. Dice, considere la función, que es la que tengo escrita. Tengo que determinar el ángulo de fase, trazar la gráfica y averiguar cuántas veces se anula la función. Cuando se refieren a cuántas veces se anula, se refiere a cuántas veces pasa por el eje X o cuántas veces se hace 0. Para los que tenían la duda. Ya, pues entonces, ya. ¿Por dónde parto aquí? Es la pregunta. Bueno, y la respuesta es, si ustedes se acuerdan de semanas pasadas, lo que tenemos que tratar de hacer aquí es tratar de formar una suma de cosenos o de senos o resta de cosenos o de senos, ¿cierto? Si se fijan en el torpedo, mira, se los voy a volver a enviar para los que no lo tengan. A ver si lo tengo. Ya miren, ahí les envío un archivo y ahí están todas como las identidades trigonométricas y todas esas chayas. Y por ahí van a pillar las sumas y restas de senos y de cosenos. Entonces, eso es lo que hay que tratar de armarse. ¿Y cómo lo hago? Digo ya, el que acompaña al coseno es un 1 y el que acompaña al seno es un raíz de 3, ¿cierto? Entonces yo voy a mi ayuda a memoria, ¿cierto? Que les comenté la semana pasada que es muy útil. Y lo anoto, ¿cierto? 0, 30, 45, 60, 90. Aquí iría el seno, el coseno, aquí abajo dividido en 2, y aquí 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Aunque a esta altura, como ustedes son estudiosos, ya deberían saberse estos ángulos al revés y al derecho. ¿Ya? Entonces, ¿qué dijimos? Aquí tenemos un raíz de 3 y tenemos un 1. Entonces tenemos que encontrar alguna manera de combinar estos valores, pues. ¿Cierto? Nosotros sabemos que aquí tenemos un raíz de 3 y aquí también. Entonces ya, por ahí va la cosa. Ahora, ¿cómo averiguo cuál es realmente? Porque ahora es más evidente, pero en otros casos quizás no tan evidente. Lo que digo es 1 al cuadrado más ese valor al cuadrado
que sería raíz de 3, y le saco raíz. Esto me da como resultado 2. Ahora, para los que se preguntan, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué hace ese Pitágoras? Bueno, ese es un truco. ¿Y para qué sirve ese truco? Para saber por qué número tengo que dividir esta expresión para que me dé los ángulos que yo necesito, po. Entonces, si me dio 2, yo como soy obediente y le hago caso a mi ayudante, digo ya, me dio 2, divido por 2. A ciegas nomás. Entonces, ¿qué me va a quedar? 1 dividido en 2, ¿cierto? Por el coseno de 2x menos raíz de 3 dividido en 2 por el seno de 2x. Y como dividí por 2, multiplico por 2 afuera, po. Lo dejo ahí solito. Ya, entonces ahora como pueden ver, ¿qué se me formó? Se me formó un 1/2 y se me formó un raíz de 3 partido en 2. Ah, ya, pues, y eso sí que está, pues. ¿Por qué? Porque aquí, esta parte que me da, bueno, está muy feo así. Pi sectos, ¿qué me da? El seno vale 1/2 y el coseno vale raíz de 3/2, que es justamente lo que tengo aquí. Y en pi tercios, la misma historia, pues. La diferencia es que el seno me da raíz de 3/2 y el coseno me da 1/2. Ahora, ¿cómo eligen cuál voy a usar? Bueno, ahí depende del ejercicio. En este caso, vamos a buscar el seno. ¿Por qué? Porque es más fácil graficar seno y en general uno grafica seno. También podría graficar coseno, pero es como más común el seno. Así que vamos a buscar armar un seno, una suma de senos. Para hacer eso, como ya han estudiado o pueden revisar ahí en el torpedo, aquí sí o sí me tiene que aparecer un coseno y aquí sí o sí un seno. Es decir, que me tienen que aparecer intercalados. Por lo tanto, sabiendo eso, el valor que voy a elegir va a ser este. Chuta. Ese. Pi sectos. ¿Por qué? Porque el coseno de pi sectos vale justamente raíz de 3/2. Por lo tanto, ahí me va a quedar un coseno y ahí un seno. Reemplazo. Ese 1/2 se reemplaza por seno de pi sectos. Coseno de 2x menos. Ese raíz de 3/2 se reemplaza por coseno de pi sectos. Coseno de pi sectos, ¿cierto? Y queda multiplicado por ese seno de 2x. Ya miren, y esto es una identidad trigonométrica, por lo tanto, esta expresión de aquí es lo mismo que decir seno de, a ver aquí cuál se resta, el 2x, sería pi sectos menos 2x. O sea que la función que teníamos arriba es lo mismo que tengo aquí. 2 por el seno de pi sectos menos 2x. ¿Alguna duda al respecto? Chiquillos, chiquillas, ¿ninguna duda? Ya, Todo claro. todo claro como el agua, bacán. Ya miren, ahora, aquí les quiero enseñar algo. ¿Por qué? Porque miren, en el certamen puede ser que ustedes ya vayan, hagan el ejercicio así tal cual como lo hice yo, ¿cierto? Reemplazan, hacen estos cambios, ¿cierto? Esto que está aquí, lo hacen todo bien y llegan a este resultado y resulta que no está en las alternativas. Oh, ¿cómo quedan? Quedáis para nada para atrás, pues sí, me habré equivocado. Y claro, y la respuesta puede ser que no, po. Puede ser que no esté equivocado, sino que los tipos, o bueno, el departamento, ¿cierto? O el coordinador haya hecho un cambio en la estructura, digamos, de la sinusoide. Entonces, podría ser que te coloquen la misma expresión, pero escrita de una manera diferente. Generalmente, ¿por qué harían eso? Porque en este caso, si se fijan, el X está negativo y normalmente como que lo dejan positivo. ¿Por qué? Porque si es que yo lo dejo negativo, la función seno parte hacia abajo. ¿No ven que normalmente esta parte hacia arriba, así? Ya, pues si lo dejo negativo, partiría hacia abajo. Entonces, les voy a enseñar cómo transformar esto a otra expresión que sea equivalente, por si les llega a pasar lo que les comentaba, pues. Entonces, miren,
vamos a la circunferencia unitaria, ¿cierto? Y esto de aquí, vamos a dejar el X a la izquierda, o esto de aquí lo vamos a llamar alfa, ¿ok? Entonces, ¿cuánto vale alfa? Alfa vale menos 2x más pi sectos. Ya, hasta ahí yo espero que me sigan. Ya, entonces, miren, el ángulo alfa, ¿cuánto vale? O sea, yo no sé cuánto vale alfa, ¿cierto? Aquí está, digamos que aquí está el alfa, ¿vale? Esta expresión de aquí es el alfa. Ya, entonces yo digo, ya, pues, entonces quiero transformar esta expresión a algo que tenga el x positivo. Por lo tanto, digo, ya, pues, aquí también tendría alfa. Y ese alfa de ahí, ¿cuánto vale? Valdría menos pi sectos o más x, perdón, valdría 2x menos pi sectos, ese ángulo de ahí, po. Porque miren, si el alfa vale esto, si yo lo hago al revés va a quedar negativo y por lo tanto le va a cambiar los signos. Hasta ahí alguien se perdió, ¿no? Aló. Oye, miren, vamos a hacer otra cosa, más que nada para que no se manen luego con los signos. Miren, vamos a decir que el alfa en realidad vale 2x menos pi sectos. ¿Ya? El alfa va a ser el positivo. ¿Y yo qué tengo? Yo tengo la expresión que sería como el negativo, ¿cierto? Porque si yo digo, ¿cuánto vale menos alfa? Vale menos 2x más pi sectos, que sería justamente esto que está aquí. Por lo tanto, menos alfa valdría eso y iría aquí. Y yo les dije, ¿qué quiero encontrar? Quiero encontrar una expresión equivalente, ¿cierto? Entonces, ¿dónde estaría la expresión equivalente de este ángulo o de este seno? Porque ustedes saben que el seno es un cateto, ¿cierto? Que está aquí. La expresión equivalente estaría en el otro lado, po. Se fijan que esto es, digamos, esa altura h vale lo mismo que aquí y tiene el mismo signo. Y este también tiene que ser alfa, po. ¿Ya? ¿Alguien tiene duda con eso? Eso es como cambiar como lo que tienen que entender es que todo ángulo tiene un par que es equivalente en la circunferencia unitaria. Siempre un ángulo va a tener, por ejemplo, el coseno de cierto ángulo va a tener en la circunferencia unitaria como un par, que va a ser exactamente igual, pues los dos cosenos iguales, solamente que el ángulo va a cambiar. Y en este caso sería el seno, pues. Este seno de aquí, que sería este ángulo, que es el que tenemos aquí, va a tener un par equivalente en la circunferencia unitaria. ¿Ok? Y ustedes saben que el seno en el cuadrante 3 y 4 es negativo y en el cuadrante 4, o sea, 1 y 2 es positivo. Por lo tanto, si yo tengo un ángulo aquí, si yo tengo cualquier ángulo aquí, su par siempre va a estar en el mismo cuadrante, po, o en el cuadrante de los negativos, po, o sea, va a estar acá. Y en el caso del coseno, yo tengo que el coseno es positivo aquí y es negativo aquí. Por lo tanto, si yo tengo un ángulo en este cuadrante, yo sé que su par, que va a ser exactamente igual, va a estar en el cuadrante 4, porque tiene que ser positivo, tienen que ser el mismo signo. Ya, espero que hayan entendido esa transformación. Entonces, ¿qué pasa? Dijimos que ese ángulo que tengo aquí va a ser igual a ese, a este que tengo acá, y dijimos que este seno es lo mismo que el que tengo aquí, ¿cierto? Entonces, esto, ¿cuánto vale? Vale pi. Y si yo a pi le sumo el alfa, que el alfa valía esto, me va a quedar pi más pi sectos
Oh, no, perdón. El alfa vale 2x menos pi sexto, o sea, me va a quedar pi más 2x menos pi sextos. Por lo tanto, esta expresión que es fácil de resolver me va a dar 2x más 5 pi sextos. Ahora, como conclusión final, ¿qué obtuvimos? Que 2 seno de pi sextos menos 2x es exactamente lo mismo que 2 seno de 2x más 5 pi sextos. Más 5 pi sextos. Ya. Entonces, esto es lo que vamos a graficar ahora. Y eso es lo que eventualmente, no sé, por un certamen les podría aparecer como respuesta. Ustedes llegaron a esto y van a tener que encontrar el par equivalente, digamos, para poder llegar a la respuesta, porque sería esto. Y que en realidad es lo mismo, pero escrito de otra manera. Ahora, ¿cómo graficamos esto? Ya lo vamos a hacer rapidito. Por fórmula, ¿cuánto vale el periodo? El periodo vale 2pi partido en el valor absoluto de b. ¿Cuál es b? El que acompaña al x. O sea, el periodo va a valer pi en este caso. El ángulo de fase, esto es menos c partido en b. ¿Cuál es c? Este de aquí. Por lo tanto sería 5 pi sextos dividido en 2. Y esto me va a dar 5 pi doceavos. Por lo tanto, este es el ángulo de fase. Ahí me queda negativo, porque sería menos. Y me quedaría el periodo, o sea, perdón, la amplitud, que la amplitud es este número. Amplitud. Vale 2. Entonces ahí tenemos el periodo que vale pi, el ángulo de fase que vale menos pi doceavos y la amplitud que vale 12. ¿Ya? Ahora, ¿cómo graficamos esto? Vamos aquí al plano cartesiano, ¿cierto? La amplitud es qué tan arriba y qué tan abajo llega la función. Por lo tanto, aquí colocamos menos 2, o sea, 2 y menos 2. ¿Ya? Si tuviéramos la función seno normal, la que no tiene nada, la función seno de x, o 2 seno de x, donde la amplitud vale 2, esta función sería así, miren. Parte en el 0, llega hasta el 2, luego baja, llega hasta el 0, y llega hasta el menos 2, y luego sube. Y el periodo vale 2pi. Por lo tanto, esto vale pi. Eso sería el caso de esta función. Pero nosotros tenemos una parecida, pero que tiene ciertas modificaciones. Entonces, ¿cuáles son las modificaciones? Las modificaciones son que el periodo ya no vale 2pi. El periodo vale solo pi. Por lo tanto, nuestra función va a ser algo así. ¿Se fijan? Va a ser como un monte y un valle solamente en pi, porque el periodo vale pi. Y además tiene otra modificación, que es el ángulo de fase. Y el ángulo de fase es qué tan a la derecha o qué tan a la izquierda se corre la función. ¿Ok? Entonces, ya miren, esto yo creo que es más rápido porque estoy un poco apurado porque ya estamos en la hora. Pero si lo grafico aquí, miren. Seno, ¿cuánto dijimos? No. 2 veces el seno de 2x más 5pi dividido en 6. A ver, ¿y esto lo podría cambiar por un n o no? No, no me funcó. Ya. 5pi dividido en 6. 5pi. ¿Qué pasó aquí, mi rey? Ya, ahí estamos. Ya miren. Esta sería la función gráfica completa. Así como ahorrando un poco de tiempo. Pero ¿cómo se grafica básicamente? Con los datos que habíamos obtenido. Con el periodo, con el ángulo de fase y con la amplitud. Si se fijan, la función llega hasta el 2, ¿cierto?
hasta el 2 y hasta el menos 2, que es justamente lo que yo le explicaba antes, que la amplitud es qué tan arriba y qué tan abajo llega la función. Luego estaría el ángulo de fase, que nos dio menos 5 pi doceavos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Como me dio negativo, la función se corrió hacia la izquierda. 5 pi doceavos. Y 5 pi doceavos es más o menos como 1,2. Por eso la función llegó hasta aquí, po, si se fijan. Miren, si yo grafico, por ejemplo, la 2x, o sea, la 2 seno de 2x, oh, me quedó la palabra, pero miren, esa parte de aquí, miren, parte en 0, después llega al 2 y baja. Pero como la de nosotros se corrió hacia la izquierda, en lugar de partir aquí, va a partir acá, po. ¿Se fijan? Es la misma, pero corrida hacia la izquierda. ¿Ya? Y finalmente, como saben que el periodo vale pi, ustedes saben que desde que inicia la función hasta que hace un monte, un valle y vuelve al 0, este tramito de aquí tiene que valer pi. Entonces, ¿cómo ustedes van averiguando los puntos de intersección? Es porque dicen, ya, ¿dónde parte la función? Dijimos que partía en menos 5 pi doceavos. Ya, y a esto si yo le sumo pi, voy a averiguar en qué punto va a volver a iniciar el ciclo, po. Y si yo quiero averiguar ese punto, que es el que está entre medio, que sería como cuando termina el monte, en lugar de sumar pi, sumo pi medios, po, que sería la mitad del ciclo. Y eso, po. Y bueno, para encontrar cuántas veces se intersecta, tendrían que encontrar todos estos puntitos, po, hasta 4pi. Y 4pi vale más o menos como 12, entonces sería como una cosa por aquí. Tendrían que encontrar cuántas veces intersecta, que en este caso serían 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces. Ese es el resultado, pero la idea es que lo hagan ustedes. Ya. Disculpen por la velocidad suprema, pero se me pasó la hora. ¿Tienen alguna duda? Oye, parece que están comentando algo en el chat, ¿no? Bueno. Ya, chicas, son libres de irse. Disculpen por haberme pasado. Voy a dejar de grabar.